Uy, no sonó. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar el live con Lucía Cardona. Lucía Cardona es psicóloga, tiene un máster en terapias creativas y artísticas y además está estudiando ahora un doctorado y está por acabar en estudios filosóficos y arte terapia. Además, es vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Arte Terapia y hoy día nos va a comentar un poquito más de su recorrido. Bienvenida, Lucía. No sé si nos puedes comentar un poquito más sobre ti. Hola, vale, claro que sí, encantada. Encantada de estar acá y de que también se abran estos rumbos para el arte terapia en Latinoamérica. Bueno, sí, básicamente soy psicóloga, terapeuta artística y ahora estoy pues haciendo el doctorado, indagando entre el arte terapia y la filosofía, haciéndome muchas preguntas al respecto y un poco interpelando la educación también al respecto, ¿no? Como la filosofía y el arte terapia pueden darle recursos a la educación para ampliar su abordaje, ¿no? Y para centrarse en el vínculo. Dale. Paralelo a esto, bueno, llevo 10 años ya haciendo arte terapia en Colombia, terapias artísticas con énfasis en arte terapia desde un abordaje integrativo, también muy de la mano de la educación somática, de los postulados de la educación somática. Y desde hace 8 años cofundó el diplomado, bueno, el curso Arte, Terapia y Educación, después se hace, pues crece al diplomado Terapias Artísticas y Educación. Y bueno, han sido 8 años de trabajarle a ese proyecto y a muchas otras iniciativas, tanto estatales como privadas, con personas individuales, con colectivos, eh, siempre disponiendo el dispositivo arte terapéutico, esta estructura fundante de lo que somos como terapia artística y puntualmente como arte terapia. Recordar acá que la terapia artística son 4 disciplinas, ¿no? La terapia artística es la sombrilla y recoge al teatro aplicado, a la musicoterapia, a la danza movimiento terapia y por supuesto a este trabajo que hacemos orientado desde los materiales, que es el que recoge el arte terapia. Entonces llevo también profundizando en el trabajo desde arte terapia y también nutriéndome de herramientas que vienen de otras terapias artísticas. Eh, bueno, eso básicamente siempre me ha llamado la atención el arte y desde allí pues decidí estudiar algo que no sabía que se estudiaba, pero que sabía que me movía por dentro en principio. Vale. Muchas gracias por compartir, Lucía. Y quería preguntar un poquito sobre el inicio de todo, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia con el arte terapia? ¿Hubo alguna experiencia específica que formó tu entender en arte terapia? No sé si nos quieras comentar también ello, ¿no? Que es cómo te acercaste al arte terapia. Claro. Em, el inicio de todo, wow, esa es otra pregunta, ok, pensémosla. Bueno, yo creo que el inicio de todo inició antes de ser arte terapeuta. Inició cuando me di cuenta que el arte venía siendo un compañero vitalicio que me acompañaba a fortalecer mi identidad. Entonces decido estudiar arte, pero antes de ello decido acompañar, generar espacios de acompañar a través del arte. Mm, puntualmente decido tomar un espacio, no, esto está quedando raro, solo podemos editar. Decido hacer arte para sanar y al hacer arte para sanar decido poder acompañar a otros a sanar también sus emociones. Sentía que el arte había generado algo en mí. Esto era hacia el 2013 que llegaba pues de mochilear Suramérica y de sostenerme a través del arte, dándome pues este rumbo por el continente. Mm, y
Después de ello, pues regreso a Bogotá y me doy cuenta que esto se estudia, que ya existen las terapias artísticas, que ya existe la arte terapia. Decido ir a estudiarlo y cuando regreso empiezo a ejercer. Una de mis primeras experiencias es con comunidad en Veracatío, un pueblo étnico pleno de saber ancestral, que corresponde al occidente del país, perdón, sí, al occidente del país, y que, bueno, que me recibe desde todo su paisaje, llenándome de otras preguntas para el arte terapia y de recursos distintos a los habituales, a aquellos que yo ya conocía desde un entorno europeo, que me permeaba desde otras arquitecturas, otras formas de paisaje, mucho más citadinas, y el entorno de la comunidad era un entorno que me implicaba en unos diálogos eh, donde el material estaba vivo, donde el material era la tierra. El material siempre está vivo cuando lo usamos en un proceso creativo, pero acá el material era la tierra y en la tierra a veces salían lombrices, era la semilla y entonces el proceso creativo se basaba en sembrar y en ver cómo acompañábamos la semilla a crecer. Eh, entonces, desde allí, el material era otro y además el material no era, o el vínculo no se mediaba a través de la palabra hablada, porque pues yo no hablaba en Vera y tenía un traductor que era pues el profesor de estos niños y niñas, pero la relación la sentía bastante distanciada a través de esta traducción. Entonces el material fue el cuerpo y encontré que comunicándome a través del cuerpo y de la creación con materiales, no importaba que no existiera la palabra hablada porque había vínculo. Entonces, a través de esa experiencia empiezo también a encontrarme refundando mi relación con el arte terapia y reconociendo que había otras formas de ejercerla y otras formas de apropiarla distintas a la verbalización y distintas a las maneras de encuadre que había aprendido en Barcelona. Entonces, al ampliar el encuadre externo, el paisaje, lo que nos rodeaba, pues también amplío mi encuadre interno y me doy cuenta de cómo pues las transferencias que hacen estos niños en mí también me llevan a otra contratransferencia, a otra forma de estar transformándome al estar allí, ¿no? Incluso mi piel cambiaba de color, pues en otro paisaje, en otro clima, pero además mis preguntas eran otras, al no tener el lenguaje hablado como medio principal, el cuerpo entonces se expandió, se fortaleció y fue el recurso que nos permitió, como lo decía ahora, comunicarnos. Esa fue una de las primeras experiencias que tuve con el arte terapia con grupos, una vez llego de hacer la formación y una de las experiencias que pues deja una huella más evidente de cómo es hacer arte terapia aquí en Colombia, saliendo pues de los centros urbanos, de las ciudades, ¿no? Gracias, Lucía, por compartir. Y me parece súper valioso también lo que has compartido, ¿no? Tu experiencia desde compartir los saberes o desde tener los saberes desde un lado occidental y llevarlos a Latinoamérica, ¿no? En este caso, Colombia. También desde mi caso, ¿no? Cuando yo hacía las prácticas en Barcelona, me daba cuenta que aquí había muchas más facilidades del Estado que apoyaban al arte. Por un lado había como centros concertados, ¿no? Donde había presupuesto para poder tener un taller de arte terapia, ¿no? Pagado por el Estado, que a diferencia de Perú, ¿no? Que también he llevado talleres ahí, es un poco más limitante, ¿no? Entonces también, no sé si por ahí quisieras compartir, ¿no? ¿Cuáles han sido también los limitantes que has visto entre Europa y Latinoamérica con respecto al arte terapia? Pues yo lo vería un poco como lo hablábamos ahora, más allá del limitante, ¿no? Creo que si bien hay límites, ¿no? Se amplía el alcance.
Y creo que hay diferentes formas de arte terapia porque la estructura se renueva con cada grupo o personas que acompañemos. Entonces, creo que son distintas. Creo que es muy distinto acompañar, justamente viví que era muy distinto acompañar a un grupo de personas mayores en Barcelona, además en Barcelona Sarriá, ¿no? Como una Barcelona con muchos recursos socioeconómicos, a acompañar a un grupo de personas mayores aquí en San Cristóbal Norte, ¿sí? Donde había personas con recursos socioeconómicos, pero también personas que no. Y más allá del recurso socioeconómico, en dos entornos completamente urbanos, hay unas memorias distintas. ¿M? En el grupo de Barcelona, tomemos este ejemplo de contraste de dos grupos de persona mayor en ciudad, acompañados desde un dispositivo arte terapéutico, e identifiquemos, ¿no? Como en el grupo de Barcelona había una memoria totalmente anclada a la dictadura, que también me ponía con la misma barrera de lenguaje que después me vine a encontrar en mis primeros trabajos como terapeuta artística con las comunidades en Veracatío, pueblo étnico de Colombia, y no solo de Colombia, también de Panamá, pues bueno, era Colombia. Y claro, me encuentro entonces con que el lenguaje, por un lado, se vuelve barrera, ¿sí? Estando allá, pero también se vuelve posibilidad para mí, pues, de aprender a más profundidad, con más profundidad el catalán. ¿M? Y cuando aprendo con más profundidad el catalán, me doy cuenta de otras maneras de sentir, de otras maneras rítmicas a las que nos lleva el lenguaje, ¿sí? De hablar. Entonces, claro, cuando hablas con otro acento, cuando hablas con otro idioma, pues construyes otro lugar identitario dentro de ti, ¿m? Construyes otra forma de vincular con el presente. Y para ellos y ellas era muy importante que las sesiones fueran en catalán porque fue el idioma prohibido durante la dictadura. También era muy importante porque era el idioma que venía a hacer presencia en medio de la ausencia de memoria que generaba el deterioro cognitivo y en muchos casos el Alzheimer, ¿no? Entonces hago un retorno a mi infancia y en mi infancia lo que hablaba era el catalán, ¿m? Que en la infancia más temprana lo apropiaron, pero que después les fue prohibido. ¿M? Entonces, era muy importante para este centro que las sesiones fueran en catalán y era un reto para mí, pero también el proceso creativo se plantea como otro lenguaje, ¿no? Entonces allí hubo una posibilidad de vínculo, igual que aquí, a través del lenguaje del proceso creativo. Entonces, bueno, por un lado, como reconocer esto y transitando al grupo de persona mayor aquí, pues había una diferenciación, por ejemplo, muy marcada en términos de género, ¿no? En términos generacionales, pues las mujeres estaban con unas memorias de vida muy cercanas a materiales blandos como las telas, los hilos y a técnicas como el bordado. Y en cambio, los hombres estaban muy cercanos a materiales de construcción como la madera, que era pues lo más cercano que teníamos. También tuvimos como microladrillos en sesión para construir casas, cajas de cartón para construir casas una vez más, que eso sí los vinculó a todo el grupo, ¿m? Eso sí vinculó a todo el grupo, pero hubo una diferencia muy marcada, tanto que montamos un lugar de panadería en donde los hombres construían pues panaderías con madera y un lugar de costura donde las mujeres tenían su propio costurero donde hablaban lo que quisieran, un poco un costurero de la memoria, y desde allí el género marcó esta intervención. Entonces, bueno, acá no estamos hablando tanto de lo intercultural, pero sí estamos hablando de contrastes en diferentes grupos, incluso con la misma población de persona mayor. Ahora,
cuando hablábamos ahora como pues puntualmente de lo intercultural, más allá de limitaciones, te nombraba ahora, son alcances distintos y es recordar que si la estructura se transforma en cada contexto donde intervenimos a través de la arte terapia, eh, es porque los recursos y las necesidades de cada persona y de cada contexto son distintos. ¿M? Entonces ahora pues te recordaba y lo recordábamos como, claro, pues cuando intervenimos en Colombia con una realidad de interculturalidad y conflicto armado completamente anclada a la cultura, completamente permeada por una normalización de vivir la guerra en muchos contextos, pues el arte terapia como dispositivo vincular completamente abierto a la escucha de la relación y de la identidad, pues también se permea por esta realidad. Y esto nos lleva a buscar otras formas de acompañar, ¿m? No distanciándonos de la arte terapia, pero reconociendo que los recursos y las necesidades cambian, que es distinto acompañar en un paisaje arquitectónico, pues por ejemplo citadino, que también puede pasar en Bogotá, a uno rural en muchas otras regiones diferentes a las grandes ciudades de Colombia, ¿no? O en, mejor dicho, en la ruralidad de Colombia o de cualquier lado del mundo, ¿no? Que también es interesante ver eso, ¿no? Como aprendimos arte terapia en contextos sumamente citadinos y justamente antier hablábamos con la asociación cuál es el verdadero alcance del arte terapia, ¿no? Porque entonces hablamos del arte terapia en Colombia, hablamos del arte terapia en España, pero en realidad recogemos Colombia, en realidad recogemos España, en realidad en Colombia recogemos Bogotá, Medellín y Cali. Y eso, con una gran centralización en Bogotá. ¿No? En realidad, cuando yo hablo de España, recojo pues mis experiencias en Cataluña y en Murcia y un poquito en Valencia, un poquito en el País Vasco, pero ¿qué pasa con el resto de España? Con una España mucho más rural, ¿no? Como, ¿qué pasa allí? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuál es la relación? Entonces, creo que pues volvemos como a caer en generalizaciones, pero hay algo que sí es muy posibilitador acá y es reconocer pues que en el marco de paisajes distintos se generan formas de vincular distintas, que en el marco de una arte terapia centrada en la comunidad se genera una forma de acercarse distinta hacia un otro que ha sido construido en una relación colectiva y no solo en una individualidad, ¿no? Creo que los citadinos nos forman más para ser individuos aislados que sobreviven en medio pues, de selvas de cemento y lo colectivo, lo comunitario, se vive más muchas veces en las ruralidades, ¿no? Por las mismas formas en las que el paisaje nos reta, ¿no? Entonces, una cosa es salir al campo y saber que tienes que hacerlo pues con otros, mientras que aquí pues te vas, prendes la estufa y ya tienes fuego, ¿no? Allá tienes que ir a recoger leña. Entonces, como que lo comunitario forja la identidad de otra manera. Uno de los tránsitos que más hemos encontrado en el arte terapia en Colombia es el tránsito hacia lo colectivo, hacia las comunidades, el arte terapia como un dispositivo de acompañamiento a grupos y a comunidades, a identidades que surgen con otros y que además renuevan pues esta necesidad de salir del aislamiento en la que normalizamos la identidad en estos tiempos. Entonces también por allí hay diferencias y por supuesto pues la diferencia del conflicto armado interno de una manera mucho más latente que pues el conflicto que se puede vivir pues por ejemplo en Barcelona, en la Cataluña que yo viví, ¿no? Si bien hay unos conflictos independentistas, todo esto, que están permeando a muchas personas como parte de su identidad, como estructuralmente, es muy distinto la realidad de memoria histórica que esto te deja a tener todos los días el riesgo de pérdida, a trabajar con personas en situación de desplazamiento forzado constantemente, ¿no?
que también es muy interesante, digamos, la Barcelona que tú estás viviendo, que es una Barcelona mucho más permeada por la migración, por una migración también, pues sobre todo árabe, africana, por ende, y no deseada también, ¿no? Esta migración forzosa que también nos deja el conflicto global, la guerra exacerbada de unas maneras completamente desbordantes, como ahora la estamos viviendo, ¿no? Cuando yo me viví en Cataluña había una realidad global distinta, no voy a decir como más tranquilidad, pero era distinto, no estaba sucediendo unos Gaza que nos sucede a todas y todos, ¿no? En Colombia vivimos una constante Gaza, por más de vivirla un poco a distancias, ¿no? Hay asesinatos selectivos que han disminuido, digamos, en los últimos años han disminuido muchísimo, pero hay regiones que viven la violencia completamente normalizada y desde allí es interesante también lo que hablábamos con la Asociación Colombiana Antier, que es hacer arte terapia en las ciudades, es también hacer arte terapia con las poblaciones que han migrado forzosamente de las ciudades, ¿no? Entonces, como también allí nos encontramos con permear las barreras y con la necesidad de recuperar memoria, de decolonizar el saber, un saber traído desde Europa, un saber traído desde una academia, una institucionalidad distinta a la nuestra, un saber traído desde Estados Unidos, desde Australia, y desde aquí también interpelar el arte terapia. ¿Cuál es la memoria histórica que está en las mujeres afrocolombianas que han vivido el desplazamiento forzoso, pero que además son líderes, pero que además son cantadoras? ¿Cuál es su forma de crear? ¿Cuál es su forma de relacionarse con los materiales? ¿Cuál es la forma de crear de las personas que están en La Guajira, al norte de Colombia, en un desierto que no solo era desierto, pero que fue secado también por una extracción exacerbada de carbón y pues que han vivido de manera desbordada el paramilitarismo, tanto que se han enfrentado clanes, es decir, familias, y que han llevado pues también a masacres, a desplazamiento forzoso, como la arteterapia entra allí como dispositivo favorecedor o posibilitador de tejido social, no un dispositivo que per se genera tejido social, no nosotros como quienes lo generamos, pero sí como quienes planteamos escenarios que pueden favorecer el tejido social. Un tejido social centrado pues, en el dispositivo estructural de la arte terapia que tiene como base al bienestar propio y de quien acompañamos el vínculo con los materiales, el vínculo entre nosotros, que es desde donde surge la alianza terapéutica, bien sea con una persona o un colectivo, y en ese marco el movimiento de defensas. El movimiento que me dice, puedo dejar de reaccionar desde el miedo porque me doy cuenta que aquí, en este pequeño escenario, puedo estar segura o seguro. Esto también nos pasaba en Barcelona. Yo, pues, justamente como en el contraste de este dispositivo, o más que un dispositivo, ¿no? Como pues la estructura de la arteterapia per se se puede disponer en diferentes escenarios. Mi tesis yo la hice a través de un ejercicio de observación de la arteterapia dispuesta con grupos de personas que ejercían trabajo sexual y muchas de ellas eran migrantes. ¿Mm? Entonces era muy interesante también aquí la recuperación de saber. Entonces creo que la arte terapia nos invita a una recuperación de saber ancestral, no en vano, ese es su fundamento, ¿no? Cuando vemos la psicodinámica junguiana, nos damos cuenta que es en los sótanos profundos del inconsciente propio y del inconsciente de sus consultantes que Jung encontró o conectó este inconsciente colectivo desde el que tejió este saber. Entonces, claro, como desde allí justamente
encontramos la posibilidad de poder resonar con nuestro saber ancestral. ¿Ahí me oyes? Sí, te Ya, va. cortaste. Vale. Entonces, bueno, como desde allí encontramos la posibilidad de poder resonar con nuestro saber ancestral de forma segura, ¿no? No es necesario hacer parte de pueblos étnicos para saber que hacemos parte de un inconsciente colectivo que nos dice que a través del arte podemos simbolizar lo que somos y que al simbolizar lo que somos, incluso lo que desconocemos de nosotros, estamos tejiendo puentes entre nuestros contenidos inconscientes y nuestros contenidos conscientes, no solo para hacer consciente lo inconsciente, sino también para reorganizar lo que es consciente e incluso olvidar o desposicionar algunos contenidos que hemos puesto prioritarios como estructura de nuestra identidad. Entonces, el saber ancestral como uno de los pilares, el arte popular, que también es distinto en cada territorio. Y yo creo que si bien es interesante preguntarnos por una arte terapia latinoamericana, y es pertinente y hay unos criterios para hacerlo y hay una decolonización del saber como base de este postulado y de esta investigación, también es importante preguntarnos por qué nos pide la arteterapia globalmente, ¿no? Y cómo justamente ahora la migración forzosa global nos invita a hacer una arteterapia que se mueva hacia su esencia, que es la recuperación de una memoria histórica y de una memoria ancestral en donde quien acompañamos es quien sabe sobre su propio proceso, quien acompañamos es quien sabe sobre qué materiales necesita, qué historias necesita narrar. Y esto, claro, esto puede ser tanto en el contexto más desvinculado del conflicto armado o de cualquier otra situación, como en un contexto de migración, ¿no? Lo diferente en el contexto de migración es que cuando entras en contacto con tus saberes, entras también en un movimiento compasivo con tu propia estructura identitaria, con tu historia, y en un movimiento que integra esta historia al nuevo contexto donde estás viviendo. Esto tanto en la migración que se da, pues por ejemplo, del mundo árabe a Europa, como en la migración interna en Colombia, en el desplazamiento forzoso que se da, por ejemplo, del Pacífico a las grandes ciudades, o de Boyacá, que es un departamento aquí cerquita, aquí a Bogotá, ¿sí? O de cualquier lugar desde donde te extraigan porque te cortan la raíz, pero la raíz la llevas dentro, que era lo que también nos dábamos cuenta con las mujeres afrocolombianas, ¿no? No te pueden cortar porque eres una planta per se. Y sí, se queda tu ombligo anclado a la tierra, sembrado, pero te llevas las raíces. ¿Cómo hacemos para sembrar desde lo que eres? Acá me viene muy el postulado de Jung, que es la semilla ya tiene el potencial de lo que somos, ¿no? Que es también lo que toma Carl Rogers para hacer el enfoque centrado en la persona que bebe de la psicodinámica y nos dice, claro, en la semilla está el potencial del árbol. Entonces, en la persona, por más de que no está en su territorio, está el potencial del territorio. Entonces, hacer arte terapia es generar vínculos hacia personas que corresponden a territorios y por ende es generar vínculos hacia territorios, hacia memorias ancestrales, hacia formas de arte popular, hacia formas de saber. Es decir, que el reto no solo es decolonizar el saber en Latinoamérica, ¿no? El saber académico que traemos de otros lados, ¿no? Sino recuperar el saber que tenemos desde lo que somos como seres humanos y desde allí expandir la disciplina, ¿m? Reconociendo que es a través de ese saber ancestral, de ese arte popular, que sostenemos el vínculo con quienes acompañamos y que también crecemos como personas acompañantes terapéuticos, arte terapéuticos. Y eso.
Muchas gracias, Lucía, por narrarnos también todo este campo, ¿no? De las diferencias, pero también similitudes y la raíz, ¿no? De la arteterapia, que es el vínculo y las memorias internas. Yéndole un poquito más a otro tema también que mencionaste, que es la institucionalidad. También quería preguntarte, ¿no? Desde tu experiencia en la Asociación Colombiana, ¿cómo crees que está avanzando, ¿no? La profesionalización de la arteterapia en Colombia y qué retos enfrentan actualmente? Bueno, tú ahora también me preguntabas por un hito y fue lindo en nuestro primer intento en el live poder resaltar el hito de la asociación como uno de los pasos que ha dado Colombia en el posicionamiento de la disciplina, ¿no? En la profesionalización incluso de la disciplina, porque creo que empezó desde hace un montón, ¿m? Desde antes que hiciéramos el programa de formación, ya hacer la Asociación Colombiana de Arte Terapeutas fue un paso hacia la profesionalización y hacia la visibilización y hacia también un movimiento de generar cultura y de generar pedagogía que nos dice como hay una disciplina nueva, ¿qué es esto? Y además, pues, como no solo es nuevo, como es algo que nos corresponde a todos porque todos tenemos la capacidad de crear. Entonces, creo que comienza desde ese tiempo, no podemos ver que la profesionalización solo sea si ministerio nos aprueba o no el título, sino que es todo un ejercicio de visibilización y de pedagogía que se ha construido durante aproximadamente 15 años e incluso más. Eh, pues han sido muchos diálogos. Ahora también hablábamos de los diálogos con diferentes universidades y sobre todo de la necesidad de llevar estos puentes de saber ancestral a entornos completamente académicos, ¿no? Cómo tejer esos puentes. Eh, bueno, básicamente eso. En Colombia pues está el programa de la formación de arte terapia Colombia y estamos en diálogo con el Ministerio de Educación, hemos estado en diálogo con diferentes entidades, con diferentes universidades. Es complejo porque nos piden además, bueno, uno de los, digamos, salidas fue ser pregrado, pero más allá de eso es pues un requerimiento netamente económico, ¿no? O nos vinculamos a alguna universidad, que tampoco ha habido como demasiada apertura al respecto porque todavía hay necesidad de más diálogo, de más conocimiento de qué es el arte terapia, de más necesidad, pues de mayor necesidad de sistematización e investigación que promueva desde el lenguaje más académico posicionar la disciplina. Pero bueno, se está dando, ¿no? Ayer, digamos, tenía una charla apoyando la investigación que hacen unas chicas que están por graduarse de psicología. Entonces, hay investigación y cada vez hay más diálogo desde otros programas hacia la arte terapia, programas como la psicología, la filosofía, las artes, artes escénicas, no solo arte plástico, que también es muy interesante, cómo el cuerpo empieza a posicionarse como material plástico, cómo la educación somática empieza a tejerse como territorio, desde donde habitar el arte terapia. Eso es interesante, ha sido uno de los diálogos que he propuesto en la asociación, que se ha recibido, que hace parte de la formación, y es el diálogo estructural de la formación que tenemos en el diplomado. Entonces, por un lado, claro, allí hay un lugar de cuidado que nos devuelve al cuerpo y que nos devuelve a diálogos que muchas veces son distantes para academias tan cognitivas como lo es una formación en psicología, ¿no? Como lo es una formación en filosofía, que también ha sido una facultad que ha estado abierta, o en educación. Entonces, hay necesidad de más diálogo, es mi punto de vista. Hemos tejido puentes con la Universidad Nacional, la Javeriana, los Andes, el Bosque, principalmente, pero hay necesidad de más diálogo y desde allí, pues, de también un ejercicio.
que hemos planteado con el Ministerio de Educación y algo que no solo se puede resumir a si no puedes pagar la planta docente de un año desde el principio, bien sea con préstamo, como sea, no puedes abrir el programa, ¿no? Que es como una de las salidas, ¿no? Como si te quieres como posicionar como universidad o institución abiertamente, tienes que garantizar poder pagar la planta docente durante un año. Y eso es muy complejo. ¿M? Entonces, digamos, en la asociación en este momento no tenemos ese posicionamiento económico. Entonces vuelve y aparece una brecha de acceso, ¿m? Pero pues frente a esta barrera de acceso al título, pues tenemos vínculos con instituciones afuera del país, tenemos vínculos gestándose con instituciones adentro, justamente negociando cómo el programa puede hacer parte de facultades, de programas específicos y nutrirse y nutrir a los programas específicos y cómo puede ser desde posgrado, porque una de las apuestas que también nos han propuesto es hacerlo desde pregrado, lo hemos conversado, pero pues hay también unos temas importantes que son de desarrollo humano, ¿no? Como de la madurez afectiva que has de tener para el desarrollo de una mirada terapéutica cuidadosa contigo, que genere también que el otro pueda sentirse en un lugar donde puede cuidar de sí. ¿M? Y donde puede sentir que cuidan de sí, aunque yo siempre devuelvo la mirada pues hacia la autorregulación, muy basada también en los principios somáticos que entregan el proceso al otro, ¿m? No solo para que se desborde al hacerse cargo, sino para que tenga capacidad de agencia sobre el proceso que es tejido en alianza terapéutica, ¿no? En vínculo. Entonces, bueno, desde allí también hay un lugar de mirada pues interna que genera ruido en las academias tradicionales, pero que es necesario, sí, dar más diálogos, promover más espacios de construcción del saber netamente académico y abrir espacio a los saberes que contiene la arte terapia, como pues nos nombraba ahora, ¿no? El arte terapia como una recuperación de memoria histórica que nos implica también un movimiento o sí, como movernos o posicionarnos también dentro de lo político, entendido como la búsqueda del bien común, ¿sí? Y el bien común que empieza desde, pues, cómo estoy bien conmigo, ¿no? Entonces, si me niego a mi propio bienestar, pues lo hago por mí y por todas mis relaciones, ¿no? Entonces, como también le niego el bienestar a todos mis vínculos, pero si trabajo en mi bienestar, estoy trabajando por el bienestar de todas mis relaciones. Entonces, también allí hay un movimiento hacia el cuidado colectivo. ¿M? Y si reconocemos, por ejemplo, desde como orientaciones muy New Age de la arte terapia, con todo y que la arte terapia ya después New Age, ¿no? Como el ecoarteterapia, e incluso la ecoarteterapia feminista, ¿no? Nos damos cuenta como de la necesidad que tenemos de volver al ambiente, de volver al vínculo, de deconstruir relaciones de poder, incluso en el marco del dispositivo arte terapéutico. Y desde allí es muy interesante reconocer que, claro, podemos ponerle todos estos nombres New Age o podemos reconocer que estamos hechos de lo mismo que está hecha esta planta que me está acompañando aquí al frente, ¿m? Que estamos hechas de las mismas fibras y por eso comemos espinaca, acelga, ¿no? Plantas que nos nutren la identidad. ¿M? Y cuando digo la identidad, me refiero a que todo lo que nutre nuestro cuerpo físico nutre nuestro cuerpo emocional, incide en nuestro carácter, incide en nuestra constitución muscular, en nuestro sistema nervioso y nos dispone de X o Y manera frente a la vida. Entonces, cuando hablamos de un dispositivo vincular, no estamos hablando de yo con otro humano, sino de yo con un espacio arquitectónico, yo con un paisaje, yo con un espacio que me interpela con todas las relaciones y la historia de vida de ese paisaje y con unas relaciones que por ende están marcadas por juegos de poder. Entonces también aquí hay algo que es muy importante y es cómo nos preguntamos por una arte terapia que está dispuesta para
posicionarnos frente a la vida, fortaleciendo el deseo de vida desde el cuidado de sí y de otros. Eso es también preguntarnos por la recuperación de la emoción, por la recuperación del cuerpo. ¿Cuál es el lugar del cuerpo en nuestras alianzas arte terapéuticas? ¿Cuál es el lugar de nuestra emoción cuando acompañamos, ¿no? Antier teníamos también un diálogo en la asociación que, que es increíble que todavía estemos dando y es necesitamos posicionar la emoción o necesitamos negar la emoción como arteterapeutas, como terapeutas artísticos, ¿no? ¿Qué lugares podemos abrir para la emoción? Y digo, es increíble que lo estemos dando porque para mí desde muy chiquita ha sido normalizado que la emoción me permea, que entro a sesión con toda la que soy, siendo Lucía Cardona pareja, cuando digo muy chiquita es desde psicología social, empiezo a reconocer que la vida viene junta. Y desde allí reconozco que estoy con el ambiente, con todo lo que me rodea y desde ahí cuido y me cuido. Entonces, sí, por un lado es sorprendente, pero por el otro es muy pertinente que sigamos dando todos estos diálogos que nos permiten deconstruir nuestra posición de saber y reconocer que nunca voy a saber más que el otro que ha vivido su historia de vida durante 35 y más años, porque además en su historia de vida, en su memoria celular, está la memoria de sus paisajes sonoros, de texturas, sus vínculos, ¿no? Y hablamos también aquí de una memoria transgeneracional, de un enfoque sistémico. Entonces, como también todas las relaciones hacen parte del espacio arte terapéutico. Y volviendo al ciclo, la relación que tenemos ahora con el Ministerio de Educación hace parte de cuál es el paisaje en el que estamos posicionando o en el que está instalándose la arteterapia. Hace parte de que todavía en el saber cultural no existe esta disciplina, ¿no? Aunque un taxista me dice, ¿qué? ¿Arteterapia? ¿Qué es eso? ¿Psicoterapia a través del arte? ¡Wow! ¿No? Que ahí hay un medidor cultural interesante, como en los taxistas yo encuentro ahí es medidor cultural, eh, pero por supuesto, ¿no? es sesgarnos en esto, pero sí reconocer que hay que apostarle a visibilizar para poder desde allí apostarle a sistematizar y desde allí tener un diálogo desde el lenguaje que la academia nos implica. Entonces, bueno, todo ese ciclo, reconociendo el vínculo en el centro de lo que nos va a permitir posicionar la disciplina, como ya lo hemos venido haciendo. Yo no creo que estemos en ceros. Yo creo que desde el momento uno, como ustedes en Perú, ya se empieza el proceso. Por eso te invitaba también a este proceso de documenta, registra, porque esto que está pasando parece poquito, pero es gigante. Ya es el primer ladrillo de lo que va a ser la casa. Entonces, pues no porque la casa no tenga techo, no es casa, ya empieza a tener paredes, ya empieza a sostener. Así que bueno, creo que estamos terminando el techo y esto pues es un proceso que puede durar varios años y que ha durado pues más de una década y que nos ha permitido crecer muchísimo, tanto pues que ahora la asociación es un poco referente en Latinoamérica y está posicionada y tenemos un programa de formación, sí, a título propio, como muchas y muchos nos hemos formado, pero un programa de formación colombiano, con todo lo que esto implica, ¿no? Permeado por nuestras historias, permeado por nuestras formas de ver el mundo, por nuestras formas de habitar el cuerpo, que tiene una memoria de otro clima, de otra historia vivida. Entonces, bueno, por ahí va Muchas también. gracias por compartir todo ello. De verdad, todas estas experiencias me nutren bastante también y ver también cómo, como tú dices, ¿no? Es un ladrillo, se está trabajando. Y también ustedes como ya tienen bastante experiencia, siento que pueden compartir también desde la experiencia. Y hay algo que sucede, por ejemplo, el día de hoy en Perú.
porque la profesión no es regulada, entonces existen también estas malas praxis, ¿no? Yo quería preguntar por consejos, no tanto como desde quedarnos desde el lado negativo, sino consejos. ¿Qué pasos o consejos nos podrías recomendar para fortalecer una asociación de arte terapia en un contexto donde esta disciplina no está regulada? Es que es complejo, ¿no? Porque pues, te podría decir cosas muy genéricas, ¿no? Como escúchense, hagan asociación, vincúlense, generen visibilización, sistematicen los procesos, investiguen, registren, escuchen su contexto, ¿sí? Como que implica hacer arte terapia en la memoria, implica, en la memoria de Perú, implica investigar cuál es la memoria de Perú, ¿no? Es bien bonito. Yo pues estuve viajando a Perú, justamente mochileando, y parte de lo que me viene cuando me preguntas por consejos para una asociación que está creciendo en Perú, me remite a mi vínculo con Perú. ¿M? Y entonces me remite a, bueno, a los Chimú y a los Mochi, a dos pueblos étnicos que fueron erradicados por los incas, ¿no? Y creo que es ahí a donde tenemos que ir, ¿no? Como hacia dónde está nuestra memoria pura, dónde está lo que nos ancla a la tierra, pura como estos purismos que no tienen sentido, ¿no? Pero dónde está lo que nos ancla a la tierra, lo que nos sostiene. Y traigo a los Chimú y a los Mochi porque sí, todavía los recuerdo, como lo dice Gabriel García Márquez, o lo decía, pues lo dice porque sigue viva su palabra, eh, pues queda lo que realmente vale. ¿No? Y entonces, pues aunque viajé en el 2012, ya hace 14 años por allá, pues me quedaron los Chimu y los Mochi porque tenían cosas como una huaca de la luna, una huaca arcoíris, y eran sociedades que, pues si bien se disfrazaban y asustaban a su pueblo como con máscaras para decir, ay, la cosecha no ha funcionado, entonces los dioses están bravos, entonces salen con una máscara diferente, pues más allá de eso, eran pueblos que vivían pacíficos, o sea, o justamente a través de eso, eran pueblos que desde donde los muestra al turista, al menos, que es la historia que he tenido y que un poco también seguí leyendo, eh, pues no eran sanguinarios como los pueblos inca que llegaban a desterrar, a apropiar y que generaron toda una reorganización social, imponiendo el quechua en muchos países, pues en muchos territorios que ahora son diferentes países, incluyendo el sur de Colombia, ¿m? Eh, y, y que, bueno, que acabaron con diferentes formas de memoria, ¿no? Entonces creo que yo me remitiría a cuáles son esas prácticas de saber ancestral, cuáles son esas formas de arte popular de los chimú, de los mochi, eh, y no sé, de muchísimas otras culturas, ahora se me bajan un poco, seguro tú sabes mucho más, pero que están más allá de lo inca. ¿Cuál es el saber? Pues por supuesto mucho más conocido de los incas, ¿no? Que implica hacer arte terapia en un territorio que tiene un oasis, por ejemplo, ¿m? El oasis de la ay, se me fue, lo tengo en mente, Huaycaína, La huacachina. La huacachina. Huacachina, ajá, que implica el concepto de oasis, que implica tener, pues como en nuestros países, ¿no? Desierto, sierra, trozos de selva, ¿no? Territorios como Huaraz también me los nombraban preciosos, ¿no? ¿Cuál sería la arteterapia de estas montañas? ¿Cuál es la memoria? Que hay una apuesta poética en movernos desde lo que nos moviliza, ¿sí? Que es cuáles son los contenidos simbólicos que nos mantienen
juntos, ¿no? Y junto a nuestro deseo de vida. ¿M? Eh, Implica tener una memoria tan difusa como la de las huellas de Nazca. ¿M? Eh, entonces, desde ahí construir lo simbólico es construir identidad. ¿M? Y creo que ustedes están en esa etapa, ¿no? Construir identidad. ¿M? Y si hablamos entonces de cuál ha sido la identidad de Arte Terapia Colombia, yo creo que está permeada por la interculturalidad, pero por una interculturalidad citadina. ¿M? Sin embargo, digo interculturalidad primero porque pues hace parte de nuestra memoria, ¿no? O sea, yo tengo una herencia también muy muisca, que son pues nuestros, nuestra, iba a decir antepasados, pero no solo, ¿no? Nuestros pueblos étnicos de acá de Bacatá, ahora llamado Bogotá, Santa Fe de Bogotá, todo esto. Eh, y por supuesto también pues esta herencia europea, ¿no? Entonces también como que el arte terapia viene en coherencia con esto, a unirnos a nuestra raíz y nuestra raíz también permeada pues por la colonización, pero también por las resistencias a la colonización. Y, y bueno, pues claro, en medio de lo que implica tener el o pertenecer a quien tiene acceso a una universidad y tiene acceso a formarse afuera, que ya es una brecha gigantesca, entonces es un porcentaje chiquitico el que lo logramos en el mundo entero. Pues claro, es una arte terapia gestada desde el privilegio. Y una pregunta para la arte terapia en el mundo, que quizá Nueva Zelanda da pinos de inclusión, es cómo hacer para permear los lugares, los territorios a donde no llegamos con el arte terapia. Ahora en el diálogo yo te hablaba de algunos hitos o apuestas como la presencia que hemos tenido con los docentes del distrito, con las madres, es como madres, bueno, mujeres que acogen niños y niñas en sus casas, un poco como eh, en términos de niños y niñas sin hogar y que se forman como pedagogas también. ¿No? Entonces, desde ahí también en todo el país hemos tenido experiencias. eh, y estoy nombrando esto porque, claro, me preguntas por la arte terapia y la Asociación de Arte Terapia en Perú. Entonces me pregunto cómo ha sido acá, ¿no? Y cómo es realmente ese alcance de memoria histórica que hemos tenido acá. Y nos falta un montón, un montón, un montón. Pero si nos quedamos viendo lo que nos falta, no hacemos, ¿no? Entonces, yo reconozco estos procesos que hemos tenido. Ahora estamos haciendo presencia a través de una política pública de Secretaría de Cultura, que es solo de Bogotá, pero pues ya es un paso, en todos los colegios con un programa que se llama Estar Bien, que es de prevención de suicidio y está guiado desde el arte terapia y la danza movimiento terapia. ¿No? Prevención de suicidio en adolescentes o con adolescentes. Y también hemos estado con personas mayores desde el mismo programa en prevención de soledad, de condiciones de soledad no deseada, ¿no? ¿Qué hacemos allí? Mm, que además es algo global. Por un lado, sí, preguntarnos por qué nos diferencia, pero también cómo el arte terapia tiene unos retos compartidos, ¿no? Cómo las poblaciones nos ponen frente a retos compartidos. Por ejemplo, este de la soledad no deseada en persona mayor es un reto que en muchas sociedades occidentales, o al menos en las sociedades occidentales, está presente y por ende en muchos países, ¿no? Eh, y seguro en muchos otros lugares también, más allá de la sociedad occidental. Entonces, claro, pienso que en Colombia la identidad de la asociación es también la de una arte terapia citadina, pero que ha salido de la ciudad a escuchar cuáles son los procesos que se gestan en región con las mujeres campesinas de Medellín, con las lideresas de Bojayá, con las lideresas que son desplazadas acá. Hay unos procesos en Bogotá que son muy simbólicos, que se gestan desde el arte y el tejido,
que son el costurero de la memoria, que también se gesta al norte del país, en Mampuján, se llama el costurero de Mampuján, y son pues espacios de tejido que no es netamente arte terapéutico porque no hay un tercero que acompañe, pero sí hay una recuperación de memoria y sobre todo una elaboración de la experiencia de violencia vivida en primera persona por estas mujeres que se sientan a tejer y por sus familiares, porque muchas veces van sus hijos e hijas, incluso sus esposos a veces, muchas veces son los que han muerto. Eh, y en ese marco, pues el bordado acompaña, ¿no? Entonces creo que también una de las responsabilidades que tenemos como asociación es recoger qué sí está pasando, ¿no? No creer que todo lo tenemos por crear, sino vincularnos a los procesos que ya están pasando. Hubo un tiempo en el que trabajé con Limpal, que es la Liga Mundial por la Paz, la Liga Mundial de Mujeres por la Paz y la Libertad. Y en ese marco me enteré, conocí al proceso de terapia bullerenguera. El bullerengue es un ritmo de acá y para mí era muy curioso esto, ¿no? Entonces creo que una de las preguntas que también nos hacemos constantemente y mis estudiantes me hacen constantemente es cuál es esta diferencia entre el arte que se hace como arte popular, que es un hito de las comunidades y es un hito, perdón, es un hito de la arte terapia per se y es un saber de muchas comunidades, ¿no? De las comunidades del mundo, y cómo entra en diálogo con lo que sucede en procesos colectivos acompañados desde el arte terapia, ¿no? Aquí nos vamos un poquito al territorio de la mediación artística, incluso mediación arte terapéutica, que es cuando el arte se mueve de la psicoterapia por el arte o de la cura por el arte y se mueve hacia otros objetivos psicosociales, comunitarios, que pueden generar bienestar, pero no necesariamente la conciencia profunda de ir pues a los sótanos del inconsciente a un proceso de psicoterapia profunda, pero que igual repara, igual genera bienestar. Creo que hay una responsabilidad como asociaciones y una nutrición en estos procesos, una responsabilidad por recogerlos y una posibilidad de nutrirnos de ellos. Eh, entonces sí, creo que la medicina que tenemos está en nuestra esencia, en la esencia de la disciplina y es el vínculo. Si llegamos a un territorio, pues es igual que cuando acompañamos un grupo o una persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegas hoy? ¿Cómo está Perú hoy? Con la realidad política, global, social, ¿no? Pero ¿cómo estás? ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesita la piel de la montaña? ¿Qué necesita Lima hoy? ¿Qué necesita cada territorio que escucho dentro de la globalidad de que pertenecemos a un cosmos gigante, de que cuando respiramos ejercemos el mismo movimiento de expansión y contracción constante de las galaxias, pero también, y me voy allá porque fue parte desde donde aprendí recursos de musicoterapia para contactar con el dibujo que el aire hace de mi respiración, de nuestra respiración dentro. Es el dibujo que también el universo hace de expansión y contracción constante, ¿no? Con las galaxias que no están quietas, respiran, están vivas, ¿sí? Entonces está todo interconectado, somos globalidad, pero también como esa globalidad es local. Entonces, ¿cuáles son las memorias específicas, no? Nos decía la comunidad en Vera, como pues es que aquí no podemos sembrar el yacón y la mandioca y de eso es que comemos. Entonces no nos pidan que comamos arepa de maíz. Nos decían las mujeres afrocolombianas lideresas aquí en la Javeriana que ya había un movimiento de posicionamiento cuando hacíamos un proceso de arte terapia con ellas allá, de recuperación de la voz de mujeres cantadoras del Pacífico, muy cerca de Esmeraldas, en Ecuador, y nos decían, no nos den pan, o al menos no nos pidan que cantemos después de darnos pan en el refrigerio.
claro, pues aquí en la ciudad todo es el trigo traído de Estados Unidos que desnormalizó el maíz. Si bien comemos mucha arepa todavía, pues hay muchísimo pan, ¿sí? No hay maicerías, hay panaderías. Eso es interesante. Como también pues muy venido de Europa este concepto de la panadería, incluso las estéticas cuando yo viajaba por España era como, son parecidas y son estéticas pues que se comparten en Ecuador, en Perú, entonces es bien interesante como también pues tenemos unas memorias compartidas. ¿No? Y claro, entonces, ¿cuál es el recurso y la necesidad de la gente que acompañamos y cuáles son mis recursos y necesidades al acompañarlos? Entonces se localiza, se identifica, ¿no? Cuando vemos esto, ¿no? No nos den pan porque nosotros estamos desacompañadas, digo, acostumbradas al plátano, porque el plátano no se nos pega en el paladar y sí nos deja cantar. ¿Sí? Sensaciones que pues no es que queden físicamente como, o sea, como matéricamente, pero que deja otra sensación, sensaciones que nosotros que no cantamos de la manera en la que ellos cantan, pues ni percibimos, ¿no? Podemos comer y no darnos cuenta. Entonces ahí hay un saber somático, un saber que está en el cuerpo, en la experiencia de un cuerpo que como organismo vivo está en constante transformación y que nos habla de cómo ese cuerpo se relaciona con el clima, con el entorno y por ende de cómo puedo establecer la alianza terapéutica. ¿Mm? Es en la escucha, es en la presencia, es en el cómo me siento aquí como terapeuta, ¿no? Siento frío, siento el grupo cerrado, que está cerrado dentro de mí, que se puede abrir cuando siento un grupo cerrado, ¿no? Y cómo también puedo movilizarme al lugar donde está el grupo, así esto sea cerrarme un poquito, por ejemplo. Y bueno, cierro con la experiencia en La Guajira de llegar, perder mi maleta porque pues la perdieron en el bus, yo la empaqué y no apareció y perdí todos mis materiales, bueno, perdí hasta mi ropa, tocó que me donaran de la ropa que íbamos a donar allá y nos vimos pues abocados a un contexto en donde, o me vi abocada a un contexto en donde tenía que acompañar sin materiales, pero claro, siempre queda el cuerpo y queda el cuerpo del territorio. Y fue muy interesante porque en ese cuerpo del territorio, cuando yo observé en un momento además de desasosiego y de qué voy a hacer, me vi rodeada de tierra, palos, piedras, un horizonte precioso, pero también muchas botellas plásticas, muchísimos paquetes de lo que les acababa de traer, pues la brigada de la que yo también pues hacía parte, y todo eso estaba en nuestro setting, en nuestro horizonte de materiales. Entonces nos fuimos así con unos niños, muchos, como 10, no sé cuántos eran, en realidad hicimos un barrido recogiendo todo y nos fuimos a la carpa pues que nos daba como el ejército, que era el que organizaba la brigada, y allí empezamos con personas del ejército que no estaban invitadas a crear, pero que hicieron parte de la creación, lo cual implica también cómo en el arte terapia deconstruimos los roles de poder, ¿no? También aquí podría haber la pregunta de cómo que estas personas abre un lugar seguro para quienes han vivido la violencia, ¿no? Esta es una comunidad que había vivido la violencia muy reciente y ha vivido la violencia histórica, ¿no? Violencia pues basada en la extracción de recursos materiales y en una ubicación geopolítica estratégica para el narcotráfico, lo cual pues culminó en una masacre, la masacre de Bahía Portete. Entonces, que ellos vuelvan a habitar su tierra, es que vuelvan a habitar su cuerpo. Y si yo traía la memoria de esto solo se puede habitar bien con los recursos que vienen de afuera, pues bueno, podría ser que sí, que por ejemplo ahora lo pienso y es como una metáfora de si salgo todo está bien, no sé qué, tal, o sí, por ejemplo, o puedo obtener otros recursos, pero el objetivo acá era de reasentarnos,
Entonces yo creo que fue casi providencial que se perdiera esa maleta porque acompañar al reasentamiento desde los recursos propios fue mucho más posibilitador que hacerlo desde recursos ajenos a la comunidad. ¿M? Además, comunidades pues, distantes de la escritura, eh, en donde pues yo llevaba materiales cercanos también, ¿no? O sea, llevaba marcadores, pinturas, bla, y pues eran comunidades mucho más cercanas al bordado, por ejemplo, al tejido de mantas. Y lo que hicimos fue con ellas amarrar en forma de tejido también estas estructuras que creamos de coladrillos, pues con las botellas y las bolsas de paquetes y dejamos un mobiliario útil para el colegio, ¿no? No solo como generar más contaminación, por ejemplo, necesitando más hojas, más marcadores, más colores, o pues lo que yo llevaba que era un craft grande como para un mural, ¿no? Como bueno, esto podría haber generado un impacto visual bonito, pero a la final era más basura, mientras que aquí usamos y reciclamos, reutilizamos los recursos que ya estaban allí, ¿no? Le dimos al paisaje un lugar dentro de nuestro setting. Entonces, creo que es la escucha de todo esto la que nos permite reconocer cuáles son las necesidades y recursos de las asociaciones y del arte terapia en cada uno de nuestros territorios. Por supuesto, vincularnos también implica reconocer quiénes estamos en el territorio haciendo esto, hacer alianzas. En la asociación hemos hablado como de la necesidad o posibilidad de una federación latinoamericana de arte terapia. En República Dominicana y en Honduras también hay asociaciones nacientes. Eh, y por supuesto, pues Brasil, Chile y Argentina son como estos tres grandes gigantes de Sudamérica en arte terapia. Entonces, sí, en Venezuela hay un movimiento fuerte, tienen un congreso anual que es el CIPAC, Congreso Internacional de Profesionales de Artes Creativas, no sé, algo así. Eh, en Bolivia tuvimos un congreso de terapias artísticas en el 2019. En México también hay un movimiento fuerte. Entonces, yo creo que tenemos mucho por hacer y por acompañar, pues también procesos que se sostienen desde el saber ancestral, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en Guatemala y en Cuba, ¿qué pasa? Cómo el arte sostiene la vida, ¿no? Porque a la final es volver a esa esencia de cuando hablamos de arte terapia, pues de qué hablamos. Y es que hablamos del arte para la vida, ¿no? De procesos creativos en sostén o en pro de sostener el deseo de vida con fuerza, de sostener la identidad con sus silencios y con sus sombras, pero también con sus luces y sus fortalezas, ¿no? Siendo una, que claro, se engendra la enfermedad y se engendra la fragmentación, y emerge la depresiva y emerge el resto, ¿no? Y eso también nos implica pensarnos como países, ¿no? Como estamos como países psíquicamente, ¿no? Digamos, en constelaciones familiares se hace incluso constelaciones de países y es como cómo está el país, ¿no? Cómo está el país de manera vincular, de manera relacional. Y esto también nos plantea preguntas a nosotros sobre cómo necesita este país entonces ser acompañado. ¿No? Un país, por ejemplo, que ha crecido en ausencia de padre, ¿no? O sea, en ausencia de la legitimidad de un Estado que cuide. ¿No? Entonces, desde allí, ¿qué reorganizaciones necesitamos que hacen parte de la memoria colectiva, que hace parte de esos sótanos del inconsciente que construyen identidad? Entonces, creo que en todo eso, pues también nos implica estar presentes, acompañar. Muchas gracias, Lucía. Y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, justo lo comentaste, ¿no? Esta necesidad por una federación latinoamericana, así como existen otros continentes, por ejemplo, aquí en Europa que están unidos, ¿no? Y que también hay un congreso anual que se juntan, discuten, ¿no? Sobre temas que están sucediendo. Qué bonito sería también tener algo así en Latinoamérica, ¿no?
¿Cómo ves la posibilidad de colaboración entre asociaciones latinoamericanas? Al día de hoy, que yo sepa, no hay ninguna asociación latinoamericana como tal. Entonces, ¿cómo tú ves como que se llegue, ¿no?, a tener una asociación o federación latinoamericana? Sí hay, eh, capaz no federada o registrada con Cámara de Comercio, mm, pero sí hace mucho con compañeras de Bolivia y perdón, de Honduras y de Dominicana, abrimos un territorio allí de puentear, ¿no? Entonces digo, sí hay, pero también me hago preguntas, sí hay unas bases. También con Bolivia, cuando hicimos el congreso, quisimos hacer asociación entre Perú, Bolivia, Colombia, ¿no? También en Argentina hay un hito importante que es una red de desmanicomialización a través de las artes, que va muy de la mano, pues un proceso que hacíamos en Cali, que era pues desmedicalizar procesos de psiquiatría a través de las artes de manera gradual y por supuesto acompañados con procesos, pues con un psiquiatra, con un enfoque psicosocial y de la manera más cuidada y con una medicación, porque eran procesos además de personas policonsultantes. Entonces, bueno, esto para decir que la red de desmanicomialización de Argentina es una red que recoge personas también pues, de Perú, Ecuador, Venezuela, no recuerdo ahorita si Brasil. Yo estoy de manera muy parcial, pero sé que también recoge algo de Colombia. ¿M? Entonces creo que son semillas y justamente es la misma lógica de antes, ¿no? Si llegamos a un territorio, siempre poner en juego la estructura arte terapéutica, es escuchar cuáles son los recursos y necesidades de este territorio y desde allí, cómo me siento, cómo puedo establecer vínculo desde el bienestar con estos recursos y estas necesidades, promoviendo un movimiento. El movimiento acá, pues no sería hacia lo terapéutico, hacia lo profundo, sino que sería hacia el vínculo. ¿M? Entonces ya hay cosas pasando. Eso es, creo que, lo principal. Ya hay cosas inter, internacionales pasando en el continente. Eh, hay alianzas, sería importante, pues, juntanza. ¿M? Sería importante tejernos. Puede ser una reunión que nos teja y decir como, ok, entonces podemos hacer federación. ¿M? Sería interesante, ¿no? También es importante saber, y lo hablábamos, no sé si antier, no, lo hablábamos hace poco en la semana pasada en la asociación, en la junta de la asociación, y era como, ok, puede ser eh, una realidad la federación, pero también para qué y cómo se hace sostenible. ¿No? Porque una federación, entonces, ¿qué implica? Ok, una federación implica un reconocimiento de Cámara de Comercio, de qué país va a ser esa Cámara de Comercio, cómo va a ser sostenible, ¿no? Cómo van a salir esos costos, pues normalmente de la membresía de los asociados. ¿Para qué va a ser esa federación? ¿Va a ser para hacer congresos y de esta manera va a ser sostenible? ¿No? Como que implica hacernos muchas preguntas, eh, pero pues claramente yo creo que está el potencial, que como te digo, están las alianzas. Hay otro hito que también me parece importante y es lo que ha hecho desde Bogotá la corporación Crear para Sanar, eh, que anualmente desde la pandemia, desde el 2020, viene estableciendo o bueno, sosteniendo unos festivales de terapias artísticas. Entonces son congresos teórico-prácticos, sí, congresos así como donde se comparte desde diferentes países e incluso Iberoamérica, ¿no? Porque también hay gente de España, de Italia, que ha participado en estos congresos. Entonces, es importante reconocer también esa labor con la asociación y pues con mi centro que es Arte Terapia Bogotá,
estuvimos en México acompañando procesos de duelo en Querétaro, justo post-COVID, nos dio COVID, casi morimos allá, pero fue muy interesante cómo todo esto en el marco de acompañar el duelo, ¿no? Cómo nos transgredía todas nuestras defensas y nos llevaba a quedar completamente interpelados desde la vulnerabilidad en la que también nos puede dejar el duelo. Eh, pero esto lo nombro en términos de que también allí hay una alianza andando que es Colombia-México, ¿no? Eh, y yo creo que sí, pues que está entonces toda la semilla, ¿sí? Para el capital humano, para, para hacer red, para tejernos y crear esa federación. Hay alianzas ya y hay movidas. Sería hacerla, sería darnos cuenta de qué tan sostenible es, de quién la puede sostener, quién es, pero sobre todo quién. Y, y bueno, mandarse y hacerla. Creo que es un tejido a varias manos, pero que requiere como que alguien se haga cargo muy directamente, sobre todo porque está arrancando, o sea, estaría arrancando, entonces sería como empezar a tejer todo esto. Hay también algunas cosas, yo he mapeado terapeutas artísticos en Colombia y hace poco vi un mapeo en redes de terapeutas artísticos que hacía desde Argentina, ese mapeo en el continente. Entonces, hay cositas, se podría contactar, pero ya hay una madurez temprana, diría yo, pero una madurez de la disciplina en el continente, en varios lugares del continente. Yo no sé, Centroamérica, más allá de Dominicana y Honduras, donde sé que hay arte terapeutas, bueno, terapeutas artísticas. Mm, y sé que en Honduras hace poco nos contactaron también a la asociación. Pero pues por ejemplo de Guatemala, de Cuba, que lo tengo también súper presente, de, sí, Nicaragua, no sé qué esté pasando en estos países y creo que ahí también pues merece un mapeo. Entonces, bueno, pues eso. Ojalá que se dé, ¿no? Y que haya representación de cada país. Así como la IATA, ¿no? Que cada uno de las de artes expresivas, cada país tiene su representante. Sería bueno que haya este diálogo, esta comunicación, como mencionas, ¿no? Porque igual sería como, yo creo, mala praxis si un país dice, bueno, yo tengo la Asociación Latinoamericana, yo la manejo, yo creo que ya va por más de fines económicos que hay una asociación real con representantes en cada país y que haya un verdadero diálogo, ¿no? Que es como uno de los objetivos que se quiere tener al unir todo el continente, ¿no? O Latinoamérica. Claro, una federación es, es puente, es micelio, no puede ser cabeza solamente, o sea, tiene que estar interconectada, lo que hace es tejer a las asociaciones. Entonces, sí, sí, una federación no puede ser solo un país. Creo que la IEATA es un gran referente, toca ver, incluso la misma FEAPA, y pues obviamente solo España, pero es un referente importante de federación, de cómo es unir diferentes asociaciones. ¿Mm? Y creo que en profesionalización hago un paréntesis ahora que pienso en España, pues creo que Metáfora es un buen referente también de, de profesionalización más allá, o sea, desde título propio, más allá de la aprobación del Ministerio de Educación, así. Entonces sí, yo creo que en todos los ámbitos estamos creciendo, que estamos en un buen momento como disciplina, que hay que tejer más puentes, que para ustedes que están naciendo en Perú el tema es escuchar el contexto, ir con el contexto, igual como vamos con el consultante, con el grupo. Eh, y, y sí, creo que es también pararnos desde una mirada que nos dice qué saberes estamos también acompañando y qué es lo no visto, lo no dicho dentro del paisaje de la arte terapia en la región.
también allí hay que movilizarnos, es poner la estructura una vez más en diálogo con lo que estemos elaborando. Dale, Lucía, muchas gracias por todo lo compartido. Y bueno, así cerramos esta entrevista muy nutritiva, que va a quedar también para la prosperidad porque va a estar grabada y que la vamos a poder revisar también. Muchas gracias. Y muy guerreada. Bien, lo logramos, me alegra. Chócalas. Y Vale, vete a dormir. voy Es a dejar súper de grabar. tarde.